Mi nombre es Natalia Aguilar Serrano del grupo 2 y B10 y hoy presentaré mi collage de los gobiernos que se vieron en este parcial. Todo comienza por Miguel de la Madrid, quien toma poder el 1 de diciembre de 1982. Comenzó con el objetivo de enderezar el rumbo de las finanzas con una deuda que llegó a los 102,000 millones de dólares y una inflación de más de 100% anual. México entra al GATT en 1986 y se define una política de apertura comercial con el mundo. En el combate a la corrupción se detiene al Negro Durazo. El 19 de septiembre de 1985 llega un terremoto de una magnitud de 8.1 a la Ciudad de México, dejando decenas de miles de muertos y damnificados. El sexenio de este presidente se etiquetó o conoció como el de las oportunidades perdidas. Salinas de Gortari toma la presidencia el 1 de diciembre de 1988. Se destacó en el aspecto económico, ya que marcó una fuerte reducción de la deuda externa. Emprendió la privatización de la mayor parte de las empresas del gobierno y así fue que liberó recursos para apoyo social. Su mayor triunfo fue la firma del Tratado de Libre Comercio de América en 1992 a favor de la economía. Y así fue que estuvo México cerca de ser de primer mundo. El programa Solidaridad era un eje de la política social. Su propósito era ayudar a comunidades rurales y marginadas. Después de esto surge el PRD como nuevo partido, quien sufre asesinatos por motivos políticos de alrededor de 600 de militantes. El sexenio de este presidente finalizó con violencia y una crisis. Después de él, Ernesto Zedillo toma la presidencia en diciembre de 1994. Inició devaluando el peso de 3.4 a 7.20 por dólar, afectando a México en el aspecto económico. A esto se le conoció como el error de diciembre. Durante este sexenio no se llegó a un acuerdo con el EZLN y de 1994 a 2000 surgen dos problemas violentos. Uno de ellos fue la matanza de indígenas zapatistas en Chiapas y la masacre de campesinos en Aguas Blancas, Guerrero. En el año de 1995 detienen al hermano del expresidente Salinas de Gortari, llamado Raúl Salinas de Gortari, por asesinato y enriquecimiento ilícito. Finalmente, el presidente Ernesto Zedillo terminó su sexenio tachado como traidor por felicitar a Fox. El siguiente presidente fue Vicente Fox, quien toma la presidencia el 2 de julio del 2000. Y uno de sus primeros errores fue dar el comunicado de terminar el problema con los EZLN en 15 minutos, lo cual no se logró y no se solucionó. El sexenio de Fox mantuvo la estabilidad económica. Propuso construir un nuevo megaaeropuerto, pero la sociedad no estuvo de acuerdo con este acuerdo y su legado fue lograr sacar al PRI de Los Pinos. El siguiente presidente fue Felipe Calderón, quien toma la presidencia en el año 2006, asegurando que sería el presidente del empleo, pero lamentablemente llegaron los hechos de violencia. El principal conflicto fue el combate frontal contra el crimen organizado, que debilitó las estructuras del Estado. En enero de 2010 surge otro conflicto, que fue la matanza de 17 jóvenes en Ciudad Juárez. En el gobierno de Felipe Calderón se renovó el IFE. Al igual, surge una epidemia, la epidemia de la influenza, en el 2009, el blindaje de la economía y el implemento del Seguro Popular. El presidente Felipe Calderón se enfrenta a dos conflictos laborales, que fue uno con la Compañía de Luz y Fuerza en 2009 y el de la Compañía de Aviación Mexicana en el año 2010, ya que se negó a ayudar al personal de la compañía o empresa que estaba en quiebra. Enrique Peña Nieto toma la presidencia en el año 2012 y algunos de los sucesos que destacaron su sexenio fueron el Pacto por México, el cual se firmó el 2 de diciembre. La intención de este pacto era crear cierto consenso político que le permitiera al presidente impulsar el ambicioso proyecto de reformas estructurales sin enfrentarse a una creciente oposición política. Uno de los conflictos que destacaron en el sexenio de este presidente fue la detención de Elbester Gordillo.
Enrique Peña Nieto buscó un primer golpe de legitimidad al arrestar por operación con recursos de procedencia ilícita a la señora Elbester Gordillo, quien era la líder más poderosa de México. Se le acusó de realizar decenas de transferencias con la complicidad de otras 3 personas por un monto que rebasaba los 2,000 millones de pesos a cuentas bancarias en Suiza y Estados Unidos. Otro de los conflictos fue la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Los hechos ocurrieron en la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Las versiones contradictorias culpan sin que se llegue a una versión definitiva de los hechos, y a pesar de todo, aún no se sabe qué fue lo que exactamente sucedió esa noche. La captura y fuga y extradición del Chapo. En la lucha de Peña Nieto contra el narcotráfico se involucra Joaquín Guzmán, mejor conocido como el Chapo. Es el líder más poderoso del cártel de Sinaloa y fue uno de los éxitos más certeros de Peña Nieto. Cuando en el año 2014, que fue el año en que disminuyó la violencia, logró capturar al narcotraficante más buscado del mundo. Finalmente, Andrés Manuel López Obrador toma la presidencia en el año 2018, y algunos de los sucesos que más han destacado en su sexenio hasta el día de hoy es el desabasto y una explosión. En primer lugar, que fue cuando automovilistas esperaban cargar gasolina. A pesar de que algunas estaciones optaron por cerrar la gasolinería, surge una explosión. Este terrible suceso surge apenas en el segundo mes de Andrés Manuel López Obrador en su gobierno. Tenemos la batalla por hacer un aeropuerto en Santa Lucía. Tras hacer una consulta en cancelar el aeropuerto de Texcoco en el gobierno de Vicente Fox, se inició un proyecto para hacer un aeropuerto en Santa Lucía, y este es el aeropuerto de Santa Lucía. Los sucesos del actual presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra el Culiacanazo. El 17 de octubre de 2019 quedó marcado en la memoria del estado de Sinaloa. Tras un operativo, se logró capturar a Ovidio Guzmán, quien es el hijo de Joaquín Guzmán, ya que desató una masacre con balaceras, bloqueos, incendios y hasta fuga de reos en el estado de Culiacán. Esta fue mi presentación final del proyecto de este parcial, y esto es todo por mi presentación. Gracias.